Bien, miren, la primera pregunta aquí que tengo, que si Cristo era negro, y en el asunto de que si Cristo no era hermoso, porque la Biblia dice, le veremos sin hermosura, eso se llama usted no leer bien el pasaje que habla de eso. Eso es Isaías 53. Y en Isaías 53, lo que ahí enseña la palabra es, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero si usted sigue leyendo, se dará cuenta que eso iba a ocurrir en el trayecto a Gólgota. Le desfiguraron su rostro, le pusieron una corona de espina. Por eso dice Isaías, le van a ver sin atractivo, porque a él le van a destruir la belleza. ¿Por qué? Porque su rostro iba a ser desfigurado. Entonces, esa belleza que no se le iba a ver a Cristo, no fue en sus 3 años de ministerio, fue como los romanos lo pusieron, con todo ese maltrato. Usted lee bien a Isaías 53 y se va a dar cuenta que está hablando de un rostro desfigurado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y como que escondimos de él el rostro. O sea, él no solamente su cuerpo, hasta las ropas se la quitaron. Él se convirtió por nosotros en un oprobio, en lo que fue algo asqueante, lo que lo miraban, volteaban la cabeza y escupían. A esa hermosura que se refiere, pero no a que él era de que prieto, no hay nada con los negros, para Dios todos somos iguales. Pero ¿cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Eso es fácil saber cómo era Cristo. Solamente hay que chequear la raza judía, porque esa raza judía se mantiene pura, esa gente no se mezclan. Cristo era como es un judío. No era que era de que tan lindo como lo presentan en las imágenes. Hay que ver a Cristo, el Cristo humano era como es un judío, porque esa era su raza, de ahí vino, como era un judío. Así es que eso de que Cristo era negro y todo eso son inventos. Todo eso son inventos. Además, la Biblia no da detalle mucho de la persona en cuanto a su rasgo físico. Por ejemplo, en Absalón sí decía que tenía el pelo largo y que era hermoso. En algunos casos así. Pero en el caso de Cristo, la Biblia no está dando detalle de su apariencia física. Y si la Biblia no da detalle, siempre le he dicho, donde la Biblia no habla, no hable usted. Donde la Biblia no habla, no hable usted. Pero vamos a estar viendo siempre, y no lo podemos evitar, y hasta nuestras iglesias van a llegar predicadores que cometen sus errores, pero el trabajo nuestro como pastores es poder entonces aclararle eso. Así es que está muy bien que me hicieran esa pregunta, porque me permite explicarle. Eso de que Cristo era negro, que fuera negro o no fuera, no tiene importancia. Porque para Dios todos somos iguales, pero siendo fiel a la verdad, hay que saber que él era un judío. Él era un judío. Y los rasgos físicos de un judío tenía Jesús. Claro, tenía el pelo largo porque él era nazareo, y era una de las cosas que tenían los nazareos. Entonces, esas dos inquietudes, espero haberle contestado. Dice Jennifer, son blancos todos, por eso también criticaron a Moisés porque estaba con una mujer de color. Exactamente, míralo ahí, esa muy buena observación de Jennifer. Cusita, una mujer cusita tenía Moisés y lo criticaron por eso. Que vivían algunos morenos, sí, los etíopes, y a veces siempre, incluso cuando el pueblo salió de Egipto, dice la Biblia que también se fue con el pueblo, se fueron personas que estaban en Egipto y aprovecharon y se mezclaron con el pueblo. Fueron libres personas que no eran judíos también.
Sí, sí. En el caso de Moisés, se le hizo una crítica por eso. Pero estamos hablando de Cristo miles de años después, que tenía que venir por la descendencia de que Isaí era el que venía en esa línea. Y Dios no iba a permitir entonces que esa línea mesiánica se contaminara ni que se dañara. Eso es un absurdo. Recuerden que vamos a estar oyendo muchas cosas raras. Por eso es que ustedes tienen que dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y lo que no entiendan siempre pregunten. Lo que no entiendan siempre pregunten. Sí, había muchos negros que no eran judíos. E incluso en Israel existían los esclavos también. En todas partes existían gente de otros lugares que iban. Pero a nivel de Jesús, que estamos hablando, de la descendencia de Isaí, él tenía la raza judía. Sí, no, los judíos no son una raza blanca como los españoles. No son una raza blanca como los españoles. No, pero tampoco son negros. Tampoco son negros. Exactamente. Hay muchas preguntas. Yo tengo que seguir con las otras. Recuerden que nos atrasamos con este problemita que yo tenía aquí. Vámonos a una pregunta que está aquí. Dice: en el altar se pueden hacer otras cosas como tirarse fotos, cumpleaños en el templo, de acuerdo a 2 Crónicas 7:15, que es lo que me enviaron, donde dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto fue cuando Salomón dedicó el templo, y Dios le dijo que eligió esa casa para casa de oración, el templo, 46 años, que luego se destruyó en el año 70 después de Cristo, con la invasión de Roma, el general Tito al frente. Entonces, lo que está preguntando aquí la hermana es que si está bien que en el altar se tiren una foto, que celebren cumpleaños. En cuanto al cumpleaños, cuando a mí me piden la iglesia para celebrar un cumpleaños, regularmente le digo que no. Por la naturaleza de esa celebración, no creo que una iglesia sea apropiada para celebrar un cumpleaños. Ahora, déjenme explicarle algo sobre el templo. No es lo mismo el templo que dedicó Salomón, atiendan por favor, porque aquí se cometen muchos errores. No es lo mismo el templo que construyó Salomón, el templo para sacrificio, el templo para adoración, el lugar donde se colocaría el arca. No es lo mismo ese templo de Salomón que lo que es la iglesia después que Cristo vino. Hay gente que tienen ahí un lío con lo que quieren mantener todavía el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el templo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo el sumo sacerdote entraba una vez al año. En el lugar santo el sacerdote entraba constantemente. Eso era en el Antiguo Testamento y eso tenía reglas. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, sonaba una campanita y lo sacaban muerto. Pero todo eso era el templo del Antiguo Testamento. Ahora, como me ha tocado dar clases de la historia de la iglesia, le puedo decir que una vez vino Cristo y los apóstoles predicaron, y Pablo predicó levantando 13 iglesias, y la iglesia llegó a las naciones.
el modelo de la iglesia primitiva era muy diferente a lo que era el Antiguo Testamento. Le explico. La iglesia primitiva no tenía templo. Yo espero que nadie se me escandalice por esto, porque esto sí que le estoy enseñando sí es real. La iglesia que levantaba Pablo no tenían estructura con altar, con el altar, el lugar santo, el lugar santísimo. No tenían lo que tenían el templo de antes. La mayoría de los lugares donde se congregaban los hermanos eran casas de hermanos donde se reunían. Y cada vez que se levantaba una iglesia, la mayoría tenían una casa donde se reunían los hermanos. O sea que con el fin de la ley y darle paso a la gracia, ya esas cosas del templo ya no son iguales. Y nosotros seguimos llamándole lugar santo. Ustedes ven esas iglesias todavía que tienen un altar grandísimo donde sientan 10 pastores. Yo he ido a predicar a iglesias donde me sientan 8 y 10 pastores detrás de mí. Porque esos pastores están en el lugar santísimo. Y entonces ponen abajo un púlpito abajo, donde ahí ponen a predicar al que ellos entienden más o menos que no puede subir allá atrás y lo dejan adelante. Si le dan una oportunidad a alguien que es nuevo creyente, por ejemplo, lo dejan abajo porque creen que si lo suben arriba lo están haciendo mal porque ese es el lugar santísimo. Todo eso era de la ley. Ahora, en la gracia, el lugar donde nos congregamos solamente es donde la iglesia se reúne a adorar a Dios. Cuando pasa el culto y nos vamos, ya eso es una casa normal. O sea, no es que se va a hacer cualquier cosa porque es el lugar de reunirse, pero no podemos mirar ese lugar ya como que Dios está ahí. No, cuando la iglesia se va, Dios se va con la iglesia. Porque el verdadero templo somos nosotros. Dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el que una persona suba al altar, por ejemplo, no quiere decir, lo que no se puede hacer en el altar, tampoco se puede hacer en la puerta ni afuera. ¿Me entienden? O sea, no hay tal altar, mis hermanos, ya. Yo lo siento por muchos pastores que quizás no les va a gustar esto, pero ya no hay tal altar. Eso era del Antiguo Testamento. El altar ahora somos nosotros. Cada creyente es un altar. Donde quiera que hay un creyente hay un altar. O sea, ya lo que era todo ese cuidado, la gente entraba a la iglesia, espérate, vamos calladito, porque estamos en la casa de Dios. Y cuando salen de ahí, dicen hasta mala palabra, porque ya salieron de la casa de Dios. O sea, el templo del Antiguo Testamento no es el de hoy. Pero eso no quiere decir que también vamos a hacer cosas inapropiadas donde se está adorando a Dios. Donde se reúnen dos o tres, ahí está el Señor, dice la palabra. Donde se reúnen 2 o 3. Ahí está el Señor. Aridio Montero, no sé si se refiere al sonido, dice se está escuchando muy mal, pero yo lo estoy subiendo aquí, no lo siento muy mal. Ahí está el Señor. Entonces, para esa pregunta, siga teniéndole respeto al lugar donde nos reunimos. No creo que tirarse una foto tenga nada de malo. Ahora,
no debemos ni siquiera en el altar ni afuera en ningún lugar presentarnos, adorar o cualquier cosa si no estamos en santidad. No debemos ni siquiera en el altar ni afuera en ningún lugar presentarnos, adorar o cualquier cosa. Pero bueno, sí se escucha muy bien, me están turbando porque yo Caridio dice que no se escucha bien y yo estoy oyendo bien. Yo estoy subiendo aquí, lo estoy escuchando perfectamente. Entonces les vuelvo a repetir, mis hermanos. Ya el templo ahora, en el tiempo de la gracia, ya no tiene importancia. Ahora ustedes van a escuchar al pastor decir siempre reverencia. Usted llegó a la iglesia, reverencia. Está en un lugar donde se está adorando a Dios. Pero yo hablo de eso para que usted, número uno, pueda adorar a Dios sin interrupción. Número dos, para que entienda el mensaje. Pero yo no le estoy pidiendo reverencia para esas paredes. Esas son paredes. Le estoy pidiendo reverencia porque estamos en un lugar donde se está adorando a Dios y donde Dios va a hablar a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, nada de eso. Es como, por ejemplo, un nuevo creyente. No lo suban al altar, que nuevo creyente. No, ¿y por qué? No, todo es lo mismo. Todo eso es lo mismo. En la parte de adelante, en la parte de atrás, en la mitad de la iglesia, todo eso es lo mismo. Donde yo me subo a predicar el domingo, donde Jairo toca el piano, todo eso es lo mismo. Bíblicamente hablando, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que mencione estructura física. De hecho, el apóstol Pablo dijo, el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templo de mano de hombre ahora. No habita. En el Antiguo Testamento sí, porque el arca que representaba la presencia de Dios estaba en el templo, en el lugar santísimo. Pero después que ya vino Cristo, ya no existe el lugar santísimo. Ya nosotros somos el verdadero templo. Repito, no se vaya a confundir y ahora quiere hacer todo lo que se le antoje en la casa donde nos reunimos. Porque ahí es el lugar donde la iglesia se congrega para adorar a Dios. Pero tampoco haga cualquier cosa en su casa. Tampoco haga cualquier cosa en el trabajo. Exacto, dice Janet, ese lugar se respeta porque ahí es que nos reunimos y hay que cuidarlo. Eso es así. Eso es así. Pero no crean que el púlpito, eso tiene un misterio, que ahí está Dios esperando a uno en el púlpito. No. Eso no tiene apoyo bíblico, especialmente del Nuevo Testamento. Así es, le estoy leyendo y veo que todos están de acuerdo. Cualquier duda que tengan, todavía sigo aquí. Comenzamos tarde, ya saben por qué. Así es que posiblemente duremos más que lo acostumbrado. Dios bendiga a los que han entrado de último. Dice Apolinar Almonte, el velo se rasgó, exactamente Apolinar. El velo se rasgó para que todos tengamos entrada, exactamente. El velo se rasgó cuando Cristo dijo consumado es, y eso indica que se abrió el camino, se abrió la puerta. Ya no es el sumo sacerdote una vez al año, ahora es todo el que quiera puede entrar. Cristo les recibe porque se rompieron las ataduras, todo lo que el enemigo había puesto se rompió cuando Cristo concluyó su obra. Vamos para otra pregunta que tenemos aquí. ¿Qué es un vidente? Me preguntan, ¿qué es un vidente? Si ustedes buscan a 1 Samuel 9:9, voy a volver hacia atrás. Dice Luis que ha visto joven bailando dentro del altar. Ni pueden hacerlo en el altar, ni lo pueden hacer abajo del altar, ni lo pueden hacer en la marquesina, ni lo pueden hacer en el patio. O sea,
Eso, porque es fácil, no lo hago en el altar, pero lo hago afuera. Si están bailando cosas indecentes, ¿verdad? Porque posiblemente si es danzando, no. Recuerden, hermano, que yo tengo que enseñarle a ustedes la palabra con honestidad. Yo no le puedo venir por complacer tradiciones, no le puedo venir con cuentos. Yo tengo una gran responsabilidad delante del Señor y es hablar de su palabra, y yo tengo que hacerlo apegándome, como dice la hermenéutica, a su sentido usual y ordinario. O sea, cuando nosotros decimos que ahora no existen los templos con todo eso que se mencionaba en el Antiguo Testamento, que el lugar santo, lugar santísimo. Si usted chequea muchas iglesias ya no se sienta nadie atrás del predicador. Ya ustedes no ven eso casi. Que honestamente yo respeto a todo el mundo, pero para mí es muy incómodo predicar con 5 y 7 hombres detrás de mí. Eso tiene como un mensaje de jerarquía, de superioridad. Por ejemplo, tú vas a predicar, yo predico donde Ezequiel Molina, y ahí los que hay atrás son los que están cantando y tocando. No tienen toda esa silla para sentar ahí a jerarca y cacique. Entonces todavía queda muchas cosas que son de ese formato del Antiguo Testamento. Yo una vez fui a una iglesia muy grande, inmensa, y cuando me entregaron a predicar, yo creo que subieron más de 7 a sentarse detrás de mí. Y yo no sé si lo hice bien, pero yo recuerdo que le dije que no, que yo no iba a subir, que yo iba a predicar abajo. Y luego bajaron todos. Quizás no se sintieron muy bien, pero yo no quise subir a la parte de un altar bien grande, alto. Pero eso hay que respetárselo también. No es tan fácil la gente sacarse de la cabeza lo que le han enseñado desde pequeño. Pero tampoco queremos que la gente haga del lugar de adoración un relajo. Y ustedes saben que yo soy muy estricto con eso. Pero yo no le voy a decir tampoco, señores, silencio, que Dios está aquí adelante. Ustedes no me han oído nunca decir de que, señores, mire, aguarden silencio, que aquí arriba está Dios. Nunca ustedes me han oído. No, Dios está allá arriba y abajo y donde quiera que estemos. Cuando vamos al club los lunes, ahí está Dios, porque ahí estamos adorando. Cuando se hace un culto en un hogar, ese también es un lugar de adoración, y ahí hay que tener reverencia. ¿Qué es un vidente? Le dije que en primer libro de Samuel 9:9 dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Oigan, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. O sea, en el primer libro de Samuel, ya en ese tiempo, ahí en el primer libro de Samuel, ya ese era el tiempo de los jueces, y Samuel tenía, en ese tiempo ya había llegado lo que era la palabra profeta, pero antes de que se le llamaran profeta, a los hombres que portaban palabra de Dios, se le llamaba vidente. Y en este caso, en Primera de Samuel, dice que a los que antiguamente en Israel se le llamaba vidente, ahora se le llama profeta. O sea que en el tiempo de Samuel ya no se le decía vidente, sino profeta. Lo repito, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Ustedes ven? La palabra vidente en el caso del primer libro de Samuel 9:9 eran profetas. Respondiendo a esa pregunta, eran profetas, solo que antes le llamaban vidente, pero luego después se le llamó profeta. Tanto el vidente como el profeta eran personas que Dios utilizaba dándole palabras proféticas para el pueblo. Ahora, hoy
esa palabra es mal utilizada porque hoy hay videntes, pero son brujos, hechiceros, adivinando el futuro, astrólogo. Recuerden que no es lo mismo astrólogo que astrónomo. El astrólogo es el que vive estudiando los astros. Y hay personas que tienen un poder para poder adivinar el futuro. Otros leen la taza de café, la baraja. Todo eso es diabólico. Lo que la Biblia habla fue, en aquel tiempo, a los videntes se le llamaba profeta. Ellos se ponen ese nombre imitando. Recuerden que el diablo es un imitador. Es un imitador y entonces ese nombre se lo han puesto ahora. En la misma pregunta me están diciendo aquí que también quiere saber lo que significa, lo que es un medium. Un medium es una persona que dice comunicarse con los muertos. Hoy eso está muy de moda, el que hayan personas que se montan. Algunos le llaman brujo, hechicero. Se montan y consultan con los muertos. Tal consulta no existe, son demonios que le hacen creer a los familiares que están hablando con el difunto. Pero son demonios que hasta hablan igual que el difunto. Así es que un medium hoy es un brujo, un hechicero, un espiritista, que todo es lo mismo. Hay otra pregunta aquí. Déjame ver si leo lo que... Sí, así mismo es lo que dice Matilde. Hay otra pregunta que dice en Isaías 6, cuando dice: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y dice Isaías 6:8, he aquí, envíame a mí. Envíame a mí. La pregunta que me están formulando es que a quién se refiere aquí, si se refiere a el profeta o se refiere a Jesucristo. Porque hay muchos predicadores, dice el hermano, que cuando leen eso dicen que fue Cristo que dijo: envíame a mí. Si lo leemos, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Dios está hablando con Isaías. Isaías le queman los labios para poder hablar con Dios, porque cuando él vio la gloria de Dios, pensó que se iba a morir y dijo: soy hombre muerto porque estoy viendo a Dios. Y después que le quemaron los labios, entonces se oye la voz del Señor que dice: ¿quién irá por nosotros? Y ahí es que dice: envíame a mí. Tomando esa palabra así literal, entendemos que fue la respuesta de Isaías al llamado de Dios. Y miren que Isaías fue el profeta que anunció a Cristo. Ese fue el que anunció a Cristo. Entonces Isaías, mi hermano pastor que mandó hacer esta pregunta,
El pasaje se refiere a Isaías. Que quieran ponerlo como que también tiene doble referencia, eso es otra cosa. Porque hay pasajes que tienen doble referencia. Y se parece mucho a lo que Cristo hizo en venir. Pero siendo fiel a las Escrituras, tenemos que enseñar que eso ahí se refiere al llamado de Isaías. Al mensaje de Isaías. ¿Por qué? Porque ahí fue que Dios lo llamó, le quemó los labios. Y cuando le quemó los labios, entonces dijo, yo voy. Y ahí Isaías fue y llevó el mensaje, que le fue muy duro a él ese ministerio. Y a él le tocó anunciar la venida del Mesías. Que alguien llama a Isaías como el quinto evangelio, específicamente Isaías 53. Así es que les repito, mi hermano, que Isaías está hablando de él. Eso es como cantar de los cantares. Cantar de los cantares. Cantidad de gente agarra y todo lo que Salomón dice ahí se lo atribuyen a Cristo. Todo lo que Salomón dice ahí lo comparan que eso era Cristo a la iglesia. Yo no tengo base bíblica para eso. ¿Cómo yo puedo asociar eso? ¿Dónde hay referencia bíblica en otro libro para yo poder comprobar? Recuerden que para yo enseñar algo tengo que buscar otros libros que hablen del tema. Y usted ve cantidad de gente predicando a cantar de los cantares con palabras que Cristo le está diciendo a la iglesia, palabras que se oyen hasta sensuales. Entonces, las escrituras hay que enseñarlas como están ahí. Que usted quiera sacar enseñanza de cada cosa. Eso sí, yo puedo sacar enseñanza de todas esas cosas, sacar enseñanza, pero no literalmente decir, no, cuando dice esto, eso es escrito a la iglesia. ¿Cómo? No, es que no encuentro el apoyo para eso. Entonces Isaías, mi hermano, lo que estaba era respondiendo al llamado. Heme aquí, envíame a mí. Y lo enviaron. Y cumplió su trabajo y profetizó. Y le tocó predicar, como dice aquí, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Por eso Cristo lo citó a Isaías. Y dijo, viendo ven y escuchando no oyen, para que se cumpla lo que dijo Isaías. O sea, Jesucristo citó a Isaías, un gran profeta. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Todavía me están hablando algunas personas de la de ahorita. Hay muchos hermanos conectados. Que Dios me les bendiga a todos. Con todos los inconvenientes que hemos tenido esta noche, ustedes se han mantenido ahí. Sí, Ángela, esa pregunta no es que me la han hecho, esa entró ahora. No le daré mucho detalle de eso, pero Cantar es un hombre enamorado, un hombre que tuvo más de 1000 mujeres, y de la abundancia del corazón habla la boca. Eso era lo que él tenía en el corazón, de eso hablaba. Para Salomón la mujer era lo más, él vivía para las mujeres. Cuando se cansó de toda la de su pueblo, se fue a buscar mujeres a otras naciones y para allá murió. Y le hizo templo a mujeres, a dioses de esas mujeres para allá. Un hombre carnal totalmente, mundano. Le gustaba demasiado a las mujeres. Ahora está en el canon. Está en el canon. Y hay que verlo como que Dios quiso que eso se pusiera ahí. Y le podemos sacar sus enseñanzas también. Le podemos sacar sus enseñanzas aún a todas esas cosas. Tiene sus enseñanzas positivas si nosotros sabemos manejarla. Hay otra pregunta aquí sobre el primer libro de Samuel 28:11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Esto fue Saúl cuando fue rechazado por Dios.
Y cuando ya Samuel no estaba vivo, él quería tomar una decisión, pero ahora no tenía al profeta que siempre le decía lo que Dios quería. Y como el profeta murió, el hombre, a la misma bruja que él sacó de la ciudad, porque cuando Saúl estaba bien con Dios, mandó a sacar a todos los brujos y brujas del pueblo. Lo expulsó de la ciudad. Pero ahora en la desesperación, como ya no tiene la gracia de Dios, manda a buscar a la bruja que él sacó. La bruja no quería ir porque ella sabía que fue él que la mandó a sacar, pero como quiera, él la mandó a buscar y le garantizó que no le iba a hacer nada, porque no recibía respuesta. Señor, eso es grande cuando usted pierde la conexión, que Dios no le habla por parte. Un hombre que Dios lo pone por desobediencia, lo quita, y ahora no hay presencia de Dios, no hay profeta, nadie le habla nada, y tiene a los enemigos ahí para enfrentar y no sabe qué va a hacer. Se le está cayendo el gobierno y Dios no aparece por parte. En la desesperación él manda a buscar a la bruja, y cuando la bruja vino le dijo que qué era lo que quería. Él le dijo: yo necesito que tú me hagas subir a Samuel, porque le tengo que preguntar algo. Y la palabra dice que ella se asustó mucho y comenzó a hacer lo que siempre hacía. Y de repente le dijo que venía subiendo un anciano, y le dijo que cuál era el aspecto, y le dijo cómo era. Tenía toda la característica de Samuel. Entonces le dijo que le decía. Entonces ese personaje le dijo, volvió a decirle lo mismo, que estaba rechazado, que iba a ser derrotado, que por su desobediencia. Y ahí quedó. Ahora, ¿cuál es el asunto de ese pasaje? Que es el único donde se ve eso. ¿Qué yo pienso? Hay cantidad de diferentes maestros, teólogos que tratan ese tema. Yo conozco lo que muchos de ellos dicen, pero yo particularmente creo que Dios, siendo como Él se identifica, Dios de los espíritus, y que cuando a Micaía, Dios quería que Micaía fuera avergonzado, le permitió a un espíritu malo que fuera a profetizarle a los profetas falsos. Dijo Dios: ¿quién irá a incitar al rey para que caiga en Ramot de Galad? Y dice que uno decían una cosa y otro decían otra. Y un espíritu salió y dijo: yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de su profeta. Y Dios le dijo: vete. Y así mismo fue cuando comenzaron a profetizarle a Micaía. Los profetas falsos le decían: vete que va a ganar. Vete que va a ganar. Y cuando trajeron al verdadero profeta delante del rey, le trajeron al profeta Micaía y le dijo: vayan que van a ganar. Dijo: no, dime la verdad. Dijo: sí, le voy a decir la verdad. Yo veía a Jehová. Y ahí le dijo lo que pasó. Y los espíritus de mentira le dijeron: nosotros vamos a ir a profetizarle a sus profetas. Y dijo: pues vayan. Y ellos le dieron un bofetón a Micaía. Y le dijo: ¿de dónde se nos fue el espíritu a nosotros para metérsete a ti? Dijo: ustedes lo van a ver cuando vayan corriendo por los montes. O sea que esos espíritus de mentira bajaron a cumplir un plan de Dios. Eso sí, no me lo pregunten porque no sé. Dios es que sabe. Él es el Dios de los espíritus. Y entonces, aquí yo creo que Dios, para seguir castigando a Saúl, permitió eso. Pero ¿dónde más se repitió? Eso no volvió a repetirse. Sí, porque ellos acostumbraban eso. Dice Jennifer que la esposa de David, Mical, también. Sí, porque recuerda que viene de Saúl. El hombre bregaba con eso. Entonces,
eso no está legalizando el espiritismo y la brujería. Eso pasó ahí y lo que Dios hizo fue permitir que él siguiera escuchando el mensaje que lo atormentaba por su desobediencia. Pero no es que Dios con eso está diciendo que en verdad los espiritistas tienen poder para hacer subir muertos. Esos que suben, cuando ellos lo llaman, son demonios que toman la voz del difunto y le hace creer que es la persona que murió. Son demonios que pueden hablar como la persona que murió. Así es que yo lo que le puedo decir es que en ese caso, Dios permitió que Saúl escuchara el mensaje, fuera quien fuera. Si fue un espíritu, lo mandó Dios para seguir castigando a Saúl. Pero no fue porque ella tenía ese poder para hacerlo subir. Ahí Dios lo que hizo fue, él es soberano, y permitió que él recibiera ese mensaje. Les leo si tienen algún comentario sobre eso. Ese es el capítulo que aprovechan los brujos y espiritistas para querer justificar que Dios está de acuerdo con la brujería y la hechicería. Eso es una falsedad, es una mentira. Al contrario, Dios se presenta como enemigo de los hechiceros. El que consulta a los brujos está cometiendo uno de los pecados que ofenden más a Dios, porque la brujería es un desafío directo a Dios. La brujería es decirle a Dios: tú no resuelves, voy para donde el diablo. Y la Biblia está llena de capítulos y versículos que prohíben el que se esté consultando a los muertos. Dice: consultará a los muertos. Todo eso Dios lo castiga. De hecho, cuando Saúl sacó a los brujos, era porque en la ley estaba prohibido que existieran brujos en Israel. Eso es una maldición. La gente que brega con brujería está metiendo la maldición a su casa. Esa gente vive en la miseria. Es difícil que gente que bregue con brujo eche hacia adelante. Y si echa hacia adelante con muchos problemas y maldiciones, y al final termina con tragedia. Sí, dice Maggi que a los hechiceros lo vas a juzgar. Exactamente, dice Jennifer que los hechiceros y los idólatras no irán al reino de los cielos. Así es que ahí le estamos respondiendo esa pregunta. Hay otra pregunta aquí que dice, esta pregunta dice, vamos a ver cuál es la otra, espérense. Se puede nombrar los espíritus por nombre. Por ejemplo, espíritu de Amalek, espíritu de Absalón, espíritu de Jezabel. Hay otro que le llaman espíritu de Apolión. La pregunta sería, ¿cuándo Cristo lo hizo? Oigan bien, mis hermanos, cada vez que ustedes se les ocurra hacer algo que otros hacen, piensen, ¿y cuándo Cristo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo Pablo? ¿Dónde aparece en las escrituras eso? Espíritu de Amalek, ¿qué es eso? Yo puedo tomar como ejemplo a Amalek para presentar eso como todo lo que se opone a lo de Dios. Pero eso es una enseñanza.
Yo no puedo llamar demonio de Amalek. No, Amalek fue una ciudad que se opuso al pueblo de Israel cuando venía en el trayecto para la tierra prometida. Amalek, literalmente, era un pueblo que enfrentó al pueblo de Dios y no quería dejarlo pasar por su ciudad. Y cuando hablamos de espíritu de Amalek, lo que estamos diciendo es personas que tienen esa misma actitud, pero no hay demonios que se llamen Amalek. Espíritu de Absalón no es demonio. Cuando se menciona Absalón o espíritu de Absalón, se está diciendo que hay gente que tienen esa conducta. Absalón tenía una conducta de usurpación. Él quería quitar del trono a su padre y esperaba a los que iban a visitar a su padre. Él lo esperaba más adelante. Levantó un campamento y cuando la gente iba al palacio, él lo detenía y le decía: quédense aquí, que yo lo atiendo mejor que mi papá, para ganarse al pueblo. Entonces, cuando una gente está usando malicia para meterle zancadilla al líder, dicen que tiene el espíritu de Absalón, que hace favores y cosas para ganarse a la gente y así poder ocupar el cargo que tiene el otro. Pero eso es un espíritu de Absalón, eso no es demonio. Dice Jennifer, hay personas que dicen espíritu de Jezabel. Eso es otro disparate, porque ningún espíritu es de Jezabel. Cuando dicen Jezabel, especialmente la gente que le llaman sana doctrina, ese espíritu para ellos es las mujeres que usan falda corta, pegada o ropa indecorosa. Para ellos es el espíritu de Jezabel. Ahora, búscamelo en la Biblia donde menciona el espíritu de Jezabel. Le vamos a dar un estudio un día de esto en la iglesia sobre los demonios y sobre los ángeles. Y los demonios tienen jerarquía. Pero todas esas cosas, cuando se habla el espíritu de Jezabel, si yo le digo a ustedes, señores, hay que tratar de sacar el espíritu de Jezabel de la iglesia, yo estaría diciendo que hay que tratar de sacar la idolatría. Pero no es que hay un demonio que se llama Jezabel, sino la conducta de Jezabel, lo que ella hizo. Pero los demonios son espíritus, y cuando Cristo los reprendía, Él lo echaba fuera y no lo dejaba ni hablar. Y en ningún lugar, cuando Pablo echaba demonios, en el único lugar, si ustedes saben de otro me avisan, pero en el único momento que Cristo le preguntó ¿cómo te llamas? A un endemoniado, fue con el endemoniado gadareno, y Él no le dijo el nombre, sino le dijo que se llamaba Legión, porque eran muchos. Pero de ahí para adelante usted no encuentra a Cristo mencionando demonios por su nombre. No, espíritu inmundo. Le decía, lo echaba afuera, pero no andaba inventando todos esos nombres que le ponen hoy. De hecho, todo eso que ustedes oyen, que se menciona, Anaís a pie, Marta, nosotros entendemos que sí hay espíritu así, porque los mismos endemoniados y los brujos trabajan con esos espíritus, ellos lo mencionan y por eso uno los reprende. Cuando mencionan a Marta, a Anaísa, ellos mismos se identifican los brujos con esos demonios, y por eso uno, como ellos lo mencionan, uno los reprende. Pero no es que en la Biblia lo dice así. El gadareno lo que era legión, porque tenían mucho solamente. Espíritu de Dalila. Bueno, cuando dicen eso,
se refieren a mujeres que provocan a los hombres. Pero eso no es que sean demonios, sino espíritu de la Dalila. Eso es como que a ti te digan, tú tienes el espíritu de Nabucodonosor. Lo que te están diciendo es que tú eres orgulloso. Pero eso no tiene nada que ver con demonio. Tengo otra pregunta aquí, mis hermanos, que dice, ¿puede una persona mudarse donde hay altares y creen en la brujería? Oigan la pregunta. ¿Puede una persona mudarse donde hay altares y creen en la brujería? La pregunta ahí no sé cómo responderla porque no sé si me están hablando de una casa que tú la vas a ocupar y ahí vivía una persona que tenía altar, o la pregunta va dirigida, o lo que me quieren decir es que tú te vas a mudar con un familiar o con un hombre o con una mujer que a la casa que tú te vas a mudar a vivir con esa persona tiene un altar. O sea, la pregunta tiene diferentes ramas, porque, por ejemplo, tú vives en un lugar y te toca ir a vivir con tu mamá. Va a estar bajo su autoridad, la casa es de ella, y ella te permite una habitación. Ella tiene un altar. Contestando desde ese punto de vista, en ese escenario, yo te podría decir que no te pasará nada. No te pasará nada, es que tu mamá tenga un altar. Si tú tienes la protección divina y eres un cristiano o una cristiana genuina, que no tiene puertas abiertas, tú vas a vivir ahí y lo más que puede pasar es que ese altar lo vayan a quitar. Porque tú tienes más poder que el que tiene ese altar. Si ese es el escenario. Quien hizo esa pregunta, yo no sé cuál es la situación, pero vamos a poner que es que está viviendo en una casa que no es él que la paga. Porque si es el que la paga, lo correcto es que hay que pedirle que saque eso de ahí. Si es un hijo, la madre que es la que dueña la casa debe prohibirle que tenga eso ahí. Pero si es la mamá que está en la casa del hijo, tampoco ella va a agarrar y le va a botar eso. Ella se va a cubrir. Y recuerden que eso no tiene poder contra un cristiano. Dice Galín, si la persona no sabe que hay nada de eso, creo que sí. Pero si tiene conocimiento de que está ese altar, hay problemas. Bueno, va a tener lucha fuerte, pero yo estoy hablando de un cristiano que está metido con Dios. Un altar no tiene poder sobre un hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo, un ídolo no es nada en el mundo. Y hollaréis serpientes y escorpiones y sobre todo poder del diablo y no podrás contra nosotros. El poder que tenemos está por encima del poder maligno. ¿Usted ve? Pero yo estoy hablando de un cristiano de verdad, ¿eh? Un cristiano con cobertura. Un cristiano con cobertura. Pero es como le digo, como yo si la persona que fue que mandó esta pregunta está conectado, entonces debe aclarar mejor cuál es el escenario. No creo que tampoco usted, que está viviendo en la casa de sus padres, usted le va a ir a destruir un altar. No creo correcto. Usted lo que debe hacer es tratar de ganárselo para Cristo con sabiduría. Ganárselo con sabiduría y mantenerse orando. Eso sí, va a tener que orar mucho. Y si es un cristiano de oración y de ayuno, ese altar no va a durar mucho ahí tampoco.
Eso sí, dice Jennifer, que debemos pedir confirmación al Señor hasta para mudarnos. Eso sí, yo siempre le he dicho a ustedes que no tomen decisiones a la ligera. Hay gente que por mudarse se han descarriado. Hay gente que por irse del país se han descarriado. Gente por irse a un pueblo se han descarriado. Yo lo que le digo en esos casos, como dice Jennifer, que pida confirmación. Porque yo creo que Dios habla. Dios habla. Él le va a mostrar de alguna manera si lo que va a hacer es lo correcto. Pero la pregunta es si se puede mudar donde hay altares y creen en la brujería. Tampoco yo sé si se refiere a que consiguió una casa y al lado tienen un altar. Es posible que esa sea la pregunta. Consiguió una casa para vivir y al lado hay un altar. Bueno, ahí el poder lo lleva tú. Lo que puede pasar con ese altar es que tengan que quitarlo y Dios lo derrumbe. La gente tiene que saber lo que significa el poder de Dios. Dios tiene poder para vencer los poderes del enemigo. Otra pregunta, ya casi terminando. ¿Es correcto preocuparse por las cosas que están pasando en cumplimiento profético? O sea, usted estar preocupado y porque hay guerra, porque hay hambre, porque se está anunciando terremotos, porque los hijos están matando a los padres, porque hay mucha gente hoy cada día peor. Si debemos preocuparnos por eso, porque hay guerra, porque países están amenazando a los otros. Debemos preocuparnos. Mire, nosotros siempre debemos orar por todo. Por todo. La Biblia nos manda a orar por los presidentes, por los gobernantes, por los que están en eminencia. Ahora, debemos estar claros que todo lo que ustedes están viendo en el mundo, que la noticia cada vez que uno la ve, cada día son peores. Debemos estar claros que eso tiene que pasar. No quiere decir que usted no ore a Dios y pida misericordia y trate de buscar las almas en lo que se están viendo todas esas señales proféticas, buscar las almas para que vengan a Cristo. Predicar más. Pero sabiendo que eso tiene que pasar. Los terremotos tienen que pasar, las pestilencias tienen que pasar, la guerra tienen que pasar. El hambre es bíblico. 2 libras de trigo por 1 denario en Apocalipsis. Queriendo decir que en los últimos tiempos, para una gente comprar la comida, una de las comidas del día 1, se le iban a ir 2 denarios, y 2 denarios significaban 2 días de trabajo. Vaya al supermercado para que usted vea, eso da miedo. Usted coge 3 cositas cuando pasa por la caja, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Yo a veces me pongo la mano en la cabeza así cuando yo voy a completar algo que falte, cuando voy a la caja que me tire esa caja, 3,000 pesos. Todo eso es profético. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Orar para que eso no pase. Esa oración no está bien, porque estamos orando en contra del cumplimiento profético. No, oramos para que Dios tenga misericordia, que salve las almas, que le supla a su pueblo. Orar por los más vulnerables. Está bien, pero no preocuparnos, volvernos locos. Ay, que están anunciando un terremoto y ya usted no duerme con una situación. Ay, que en cualquier momento se hunde República Dominicana. Que este hombre cada vez que habla y le mete miedo, los siris, cada vez que habla mete miedo. Con una falla que hay ahí. Y usted, yo anteriormente le ponía asuntos, me ponía nervioso a mí. En los años 80 por ahí, a cada rato que República Dominicana se va partiendo. Dios mío, y eso yo me ponía nervioso. Pero ya según fui leyendo la Biblia, entiendo que si llega a ocurrir es porque Dios lo permitió. Pero Mateo 24 nadie lo va a evitar.
Mateo 24 dice ahí las señales. Cristo dijo, yo no le voy a decir cuándo vengo, pero cuando ustedes vean estas cosas, levanten la cabeza porque mi venida está cerca. Nación contra nación, hambre, pestilencia. Se levantarán los hijos contra los padres. Mira eso que pasó hoy, ayer, en San Francisco de Macorís. Una hermana mata a la otra de 14 años. Y una noticia tumba a la otra. Y ya la gente ni se sorprende con tantas cosas que ve. Dice Ángela, no creo que debemos estar preocupados porque todo eso, exactamente. Todo eso tiene que pasar. Nosotros no podemos sorprendernos. Porque todo eso tiene que pasar. Amén. Déjame ver si me falta una. Porque he estado... Ok, ya se la respondí. Ok. Vamos a ver esta. La respondí también. La que tengo aquí, la mayoría ya la respondimos. Me falta una. Sí, me falta una. La última que llegó hoy. Dice la última pregunta, ¿cuál es el papel de María en el orden celestial? Oigan eso. ¿Cuál es el papel de María en el orden celestial? Miren, recuerden lo que le he dicho. Nosotros solamente enseñamos lo que la Biblia enseña. Cada vez que alguien le hable a usted de cualquier tema que tenga que ver con Dios, usted le tiene que decir, búsqueme donde la Biblia lo dice. En el caso de María, su papel muy importante, porque María fue elegida para que le prestara su vientre a Cristo. José venía, como ya dijimos en la otra pregunta, venía de la descendencia de David. David venía de la descendencia, José venía de la descendencia de David. Y de esa descendencia tenía que llegar para cumplimiento profético, porque no fue que José puso nada ahí. Eso solo fue para cumplimiento profético, porque cuando se demostrara que Jesús era el Mesías, había que demostrarlo por su línea genealógica. Entonces, María era la novia de ese José, que en aquel tiempo las palabras de posada se parecía mucho a lo que hoy se conoce como novia. Solo que desposarse en aquel tiempo tenía tanta obligación como el mismo matrimonio. Claro, no la podía tocar. Era como un prematrimonio. Una vez se desposaba un hombre con una mujer, era ya como si era su esposa, pero no podía vivir con ella hasta el matrimonio. Por eso fue que José quiso dejarla secretamente, perdón, porque ella cuando salió embarazada, él dijo, en el tiempo del desposorio ella salió embarazada y la iba a dejar secretamente para que no la apedrearan. Entonces María la elige Dios para que de su vientre, el vientre se lo prestara al Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque le dijo el ángel a María, cuando le dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra en tu vientre. Ese fue su trabajo. Ahora, lo tuvo 9 meses. Lo parió. Y en el tiempo que él necesitó
a esa madre para todo lo que un niño necesita, ella estuvo ahí. Ahora, ¿dónde es que debemos nosotros fundamentarnos para decirle lo que María representa en el orden divino? El mismo Cristo. Ese sí es verdad que se la sabe toda. Fueron muchas veces que quisieron poner a María como una mediadora, y Cristo, cada vez que lo intentaron, bloqueó, y se lo voy a demostrar. No hay vino, Señor. Jesús, no hay vino, se acabó y la boda apenas está comenzando. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? No ha llegado la hora. Yo espero la orden de mi Padre. En otras palabras, yo no estoy bajo tus órdenes. Eso está clarito. Pero una mujer sale detrás de Cristo voceando: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Cristo de una vez le dijo: antes, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan. Fíjense cómo él, que todo lo conoce, él sabía que después que muriera, el enemigo iba a querer utilizar a María para desviar la atención de él. Cada vez que María intentó pedir cosas para que él hiciera, él siempre aclaraba. Pero otro día llega ella donde él estaba predicando y le dijeron: ahí está tu mamá y tus hermanos que te están buscando. Y él le dijo: ¿y quién es mi mamá y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, donde nosotros no podemos estar de acuerdo es en que ella tiene poderes. Bueno, ahora mismo, miren cómo el que tiene la verdad es como un corcho. Mira lo que acaba de decir el nuevo Papa. La Iglesia Católica acaba de firmar un documento donde dicen que María no tiene poder para hacer favores. Imagínense en la Edad Media que mataban al que decía eso. Y ahora la misma Iglesia Católica está diciendo que en verdad ya no tiene poder para eso. Entonces nosotros el lugar que le damos a María es la mujer humilde que todas las mujeres debieran imitar. Pero si la Biblia no la presenta, si ella hubiera sido elegida para ser mediadora, lo hubiera dicho Pablo. Eso es tan sencillo como que usted le diga a alguien que le diga eso: búscame donde Pablo dice que la adoremos. Búscame donde Juan dijo que la adoremos. Búscame donde lo dijo Pedro. ¿Cuál de los apóstoles? Recuerden que la historia se divide en periodos. La iglesia primitiva del año 30 al 100. La iglesia perseguida del 100 al 315. La iglesia imperial del 315 al 476. La iglesia medieval desde el 476 hasta lo que fue la Reforma Protestante. La iglesia reformada a partir del siglo XV. Y en ninguno de esos periodos encontramos los hombres que dirigían la iglesia nombrando a María, pero especialmente la iglesia apostólica. Ninguno de los apóstoles mencionó nunca que adoraran a María. ¿Cuándo comenzó eso? En el 315, cuando Constantino le dio a los cristianos, le dio aquel decreto de tolerancia, y los cristianos que estaban en catacumbas salieron entonces a ocupar posiciones, y ahí se fundó el papado. Ahí se fundó el papado, y el papado fue que entonces comenzó a adorar a María. Pero antes de ahí, no hay un solo estudio serio que te presente que antes del siglo III se mencionó a María por parte. Si ella lo que terminó diciendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces María fue una mujer humilde, está esperando a Cristo como los que se murieron.
No hay un solo versículo bíblico. Si me lo consiguen en la Biblia, yo me atrevería a dejar todo lo que he predicado y a seguir al que me enseñe eso con prueba, que me encuentre un solo versículo en la Biblia que diga que María resucitó. De cualquiera de los escritores, llámese Pablo, llámese Pedro, cualquiera de ellos, búsquenme en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, donde diga por ahí que María resucitó. Eso lo inventó la Iglesia Católica, la que le llamaron la Asunción de María, en la Edad Media, cientos de años después. Ese es el asunto. Nosotros no es que, no, que ustedes no quieren saber de María, pero que María es una sierva del Señor, que ella misma se llamó sierva del Señor, y ella va a tener que esperar que Cristo venga para resucitar, porque ella también está esperando ese día. Así es que la posición de María para nosotros los cristianos es una mujer humilde que fue utilizada por Dios para traer al Cristo humano. Porque después que Cristo murió, ya el Cristo humano desapareció. Cuando lo fueron a saludar, le dijo, no me toque. Ya no quería que lo tocaran porque ya él tenía otro cuerpo. El Ave María, Jennifer, eso hay que estudiarlo, eso fue en la Edad Media. La Edad Media, donde no había Biblia. Y se inventó la Iglesia Católica, todo eso que tú conoces hoy, en la Edad Media. El Rosario, el Ave María, la canonización de los santos, la transubstanciación, que significa que la hostia, el pan y el vino que el cura da en la misa, cuando lo hace se convierte literalmente en sangre y en el cuerpo de Cristo. Y eso es un símbolo. La Asunción de María. Toda esa doctrina surgieron en la Edad Media porque no había Biblia. La Biblia estaba prohibida desde que el papado surgió en Roma. Prohibió la Biblia a los laicos. Solamente podían leerla a quien se lo autorizaba el Papa. Y si a ti te encontraban una Biblia, te condenaban a la muerte si tú tenías una Biblia sin la autorización del Papa. Por eso a Juan Hus lo quemaron en el siglo XIV. Y muchos murieron quemados en la hoguera cuando decían que era la Biblia la autoridad y no lo que dijera el Papa. Los quemaban. Así como el diablo quería el cuerpo de Moisés para que idolatraran la tumba de Moisés, también quiso coger a María. ¿Para qué? Para que fuera un obstáculo para que la gente no buscara a Cristo. Y ahí es donde él ha trabajado y se le está cayendo, porque cada día la gente, ahora mismo con la tecnología, con tantos avances, la gente va conociendo la verdad.